Buenas noches. En este momento me identifico nuevamente como libre pensadora NAM. En esta segunda edición, esta vez no tengo ninguna modificación de voz, precisamente porque ya planteé en la mayoría de mis círculos sociales o familiares quién soy, qué pensamiento he adoptado en estos últimos 2 meses y lo difícil que ha sido para mí tener que lanzar a la poseta, como quien dice, todos esos pensamientos, todos esos dogmas que guiaban mi manera de pensar o mi mente. En una primera edición sí, está mi voz modificada y están algunos detalles modificados y que sigo pensando que es lo mejor mantenerlos modificados hasta llegar a un punto de confianza en las personas que realmente quieran seguir mi canal pues, o mis videos, no sé cómo se llamaría eso. Y apenas estoy empezando. Eh, Quiero explicarles, ¿verdad? Lo que en algún momento quizás no entendieron por la modificación de voz que expuse. Y bueno, nadie me comentó, nadie me escribió, ni siquiera un dedito arriba, nada. Y me imagino por qué, en realidad no se entendía mucho. La razón por esa primera edición es para preguntar a la audiencia en general interesada el cómo fue su transición a un pensamiento ateísta, agnóstico o cualquier otro pensamiento libre pensador. ¿Cómo fue ese proceso de pasar de ser un cristiano evangélico o un católico súper entregado al simple hecho de creer que no hay un Dios? O que sí lo hay, pero no definitivamente no es este. Y me gustaría saber esa opinión. Y es un resumen de lo que pregunté en una primera vez. ¿Cómo fue ese proceso y cómo se lo comunicaron a sus líderes, o mejor dicho, ex líderes espirituales? Si tuvieron la voluntad, el orgullo, yo no diría el orgullo, la valentía de expresar su nuevo pensamiento a sus familiares y amigos creyentes. ¿Cómo lo han manejado y qué han hecho? Me gustaría saberlo de su parte. ¿Cuál es mi testimonio? Mi testimonio, como dirían los evangélicos, es que bueno, yo soy una persona criada bajo una familia atea. Mi familia atea nunca me crió en base a una religión como tal. De hecho, se nos permitió ser católicos por un tiempo, por lo menos a mí y a mi hermana, porque mi hermana era muy católica y ella ya me llamó a la fila del catolicismo, que orara esto, rezara aquello, aprendiera aquello y lo otro. Y en base a eso fui bautizada y posteriormente por estar en un colegio católico hice la primera comunión y básicamente por obligación la confirmación. Parecía que uno no podía hacer pasar a quinto año si uno no hacía la confirmación. Entonces tuve que hacerlo. Bueno, luego, ¿verdad? Llegó un momento en que creía en la Divina Pastora con mis dudas, ¿verdad? Hasta que definitivamente dejé de orarle y dejé de pensar en ese tipo de cosas. Y una amiga comenzó a predicarme durante años en la universidad, hasta que ella finalmente, viéndome graduada y preguntando qué más viene, ¿verdad? Tomando en cuenta que no tenía ni pareja, ni hijos, ni nada por el estilo, y deseando tenerlos, eh, bueno, aceptó ir a la iglesia. Una iglesia que es muy popular en mi país, que es evangélica, que tiene sus líderes muy populares también, este, abiertamente hacia una tendencia política determinada, no vamos a caer en eso ahora, pero sí de forma, a su forma de política o a su forma de ver al país, ¿verdad? No se tendían a decirnos alguna forma religiosa también, o sea, había una cierta combinación entre política y religión, ¿no? No voy a caer en detalles, lo cierto es que esta iglesia, muy linda, muy agradable, muy receptiva, ya se le vieron sus trapitos sucios y comencé a tener mis dudas. Siempre fui una persona a la que fui criada para cuestionar, para saber cómo eran las cosas, para preguntar por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. Cuando comienzo a leer la palabra, para mí fue muy cautivante porque yo nunca había leído la Biblia como tal y fue una atracción muy grande. Y en base a eso comencé a ver palabras hermosas del mismo Jesucristo, palabras hermosas del mismo Pablo, palabras hermosas del mismo Santiago, incluso del Antiguo Testamento. Lo más irónico de todo es que yo leía estas partes bonitas pero ignoraba las malas.
Aunque las leía, decía, bueno, quizás esa es la voluntad de Dios en ese momento, quizás la voluntad de Dios era de esa manera, quizás era necesario que sucediera y pasara, pese a que yo me preguntaba por qué se incentiva la invasión de pueblos, por qué se incentiva la matanza de niños y mujeres, por qué se incentiva la esclavitud y la venta de mujeres, y por qué de alguna forma Pablo sigue incentivando ese machismo extraño en sus varias cartas paulinas, como son llamadas. Bueno, uno por el fanatismo, por querer pertenecer, por querer ser amado, porque esto tienen estas iglesias te rodean de amor, te rodean de cariño, te rodean de abrazos, te rodean de besos, te rodean de atención. Y uno se siente como que realmente tan agradecido que ni siquiera piensa en volverse atrás y decir, no quiero nada de esto. Llega un momento en que el pensamiento, como quien dice, el pensamiento, mmm, sí, el pensamiento de razonamiento lógico comienza a pedirte explicación sobre todas las cosas que uno aprende. Llegó un momento en que comencé a cuestionarme esto y comencé a planteárselo a mi grupo, no solamente a mi grupo de iglesia, sino a mi grupo de trabajo que también eran cristianas. Unos cristianismos un poco más extremos que el que yo iba en iglesia, ¿no? El cristianismo de las que están en mi trabajo era una cosa de caerse para atrás, una cosa de torcerse, una cosa de hablar en lengua, una cosa de poner un brazo más largo que el otro. Yo no sé, un cuento loco, cualquiera que fue evangélico sabe cómo es la cosa. Total que, bueno, decidí alejarme, ¿verdad? Después que se lanzaron las cartas, como 2 o 3 veces me alejé. Las primeras veces más que todo por cuestiones de personales, que quería ser libre, quería beber, quería rumbear. Y en la segunda caso fue, realmente fue por otras ya razones de dudas. Ya la penúltima vez que me alejé fue por razones de lógica y obvias, en la que me fuese a cuestionar cosas como que, bueno, si el pastor es tan bueno, ¿verdad? Si el pastor es pastor, porque tiene una editorial que nos vende libros de autoayuda que él mismo las produce y la misma iglesia se las paga. Comencé a cuestionarme cosas de ese estilo, también cosas como que los músicos estaban en cultos desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Muchas veces tenían que comprar ellos mismos los almuerzos y hasta los mandaban a otros estados para colaborar a la inauguración de alguna otra iglesia sin ningún tipo de ayuda, habiendo recogido diezmos, habiendo recogido ofrendas, y no, nunca había ese dinero suficiente, ¿sí? Me di cuenta de que definitivamente algo estaban usando mal a Dios, pero en esa oportunidad me fui diciendo, bueno, ellos aplican mal la palabra de Dios y Cristo era esto, pero ellos son malos, ¿sí? Me alejé en ese caso y bueno, jamás regresé. Lo irónico de todo es que estos amigos que tanto me amaban, tanto me querían y tanta atención me tenían, desaparecieron cuando yo comencé a plantearles estas situaciones y estas dudas. Sobre todo esa duda fuerte en que muchos cristianos evangélicos y no tan evangélicos ni tan católicos, de alguna forma apoyan la matanza o las invasiones que se le han hecho al pueblo de Palestina por parte de Israel, porque estos son pueblo bendito y hermoso de Dios. Como son pueblo bendito y hermoso de Dios, pareciera que tienen la santa voluntad, ¿verdad? De decir en nombre de Dios que toda esa tierra es de ellos y que pueden asesinar y matar tal cual les dé la gana porque es voluntad de Dios. Que cristianos lo aplaudan, digan que esto es así y porque Dios lo permite y esa es la voluntad de Dios y hay que aceptarla, es realmente para mí patético y eso fue lo que me hizo que me alejara definitivamente. Sin embargo, en vista de los últimos años en que, bueno, no se siente solo, yo por lo menos no soy una persona de muchos amigos, pocas amigas tengo, no salgo, los únicos amigos que realmente podría decir que tengo pudiese ser mi hermana, mi familia, ¿verdad? Mis padres, quizás hasta mi sobrina, que es una niña, ¿verdad? No tengo realmente muchos amigos, no soy de edad de muchos amigos, precisamente porque desconfié de cómo fui tratada, de cómo fui amada y querida, pero en función de lo que creía. Cuando dejé de creer en algo, todo el mundo se pintó de colores. También se metió en otro factor algo personal, que ya no viene al caso, pero ciertamente eso fue lo que se vio, ¿no? Regreso y me vuelvo a plantear las mismas dudas, pese a que esta iglesia es menos comercial, más familiar, más espiritual, son mucho más cercanos a ti. De hecho, dejé familia allá y cantaba allí. Y bueno, así fue la cosa. Total que en este momento, para mí es bien difícil, fue en ese momento, perdón, para mí fue muy difícil tomar la decisión
de irme definitivamente porque no me sentía bien. No me sentía bien en el sentido de que estaba probando o estaba aplaudiendo cosas que no las creía como verdad absoluta y que así quieren que o te piden que las prediques como verdad absoluta. Para mí la Biblia tiene palabras bonitas, tiene pasajes bonitos, pero tomarla como verdad absoluta y como un todo para discriminar homosexuales, para discriminar mujeres divorciadas, para discriminar a la mujer en sí, para incentivar diezmos, ofrendas, ¿verdad? Para aplaudir gente como Cash Luna, gente como Benny Hinn, gente como Diddy Takes, que son pastores multimillonarios, para incluso aplaudir personas de este tipo, incluso desde el punto de vista católico, personas como Papa, como Roma, ¿verdad? Que son de los países más ricos del mundo y religiosos como tal y dicen, y África muriéndose de hambre, entonces tú caes en esa realidad y en esa lógica, no solamente en la mala actuación de las personas, sino también cuando tú lees la palabra, que la palabra no se contradice, cuando sí se contradice, cuando nosotros leemos la Biblia de forma objetiva e imparcial, sí se contradice. Y bueno, este es más o menos el resumen, casi resumen, de lo que traté de decir en el primer libro, en la primera audio, perdón. Y bueno, en este momento les puedo decir que sí he avanzado bastante, pero corté, o mejor no he tratado, sino que corté toda relación con cualquier hermano en Cristo o ex hermano en Cristo, para no volver a alimentar pensamientos que sé que son invenciones del hombre, que sé que son creaciones humanas, que sé que limitan o buscan llevar la mente humana a aceptar dogmas, a aceptar pensamientos y a aceptar verdades absolutas que hacen que la persona caiga en discriminaciones, en señalamientos y hasta incentivar a que un mundo sea más discriminador, un mundo más señalador y un mundo más subyugado como el que vivimos ahora. Bueno, señores, este es mi punto de vista. Me encantaría que ustedes expresaran su punto de vista también. Y bueno, encantados de escucharlos, conocerles y espero que no les haya sido tan largo esta conversación. Hasta ahora mi reconocimiento es Libre Pensadora Man desde Venezuela. Disculpen mis alergias, estoy algo engripada. Muchísimas gracias.